Buenas noches, mi nombre es Eduardo Luz Ita y soy profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho. Este audio no refiere a la LUC, que vengo haciendo varios desde hace un tiempo, sino que quiero hacer un aporte a la reflexión sobre la portabilidad numérica y la intimación judicial que el sindicato de Antel le realizó a distintos órganos de gobierno, Poder Ejecutivo, Antel, etc. Lo que quiero hacer un aporte sobre el contenido del audio, de la intimación judicial que dice el sindicato de Antel que el gobierno desconoció. Y el tema es el siguiente. La LUC, en uno de sus artículos, consagra la llamada portabilidad numérica. ¿Qué es la portabilidad numérica? La portabilidad numérica es la posibilidad de que una persona que tenga un servicio de teléfono celular en alguna de las tres empresas habilitadas en el Uruguay, que son Antel, Movistar y Claro, pueda pasarse a otra empresa y abandonar la que tiene actualmente. Eso se pudo hacer siempre. La diferencia que hay de hoy en adelante con respecto al proceso anterior es que antes uno perdía el número de su teléfono celular y iba a una nueva empresa y la nueva empresa le daba un nuevo número de celular de ahí en adelante. O sea, se cambiaba de empresa y se cambiaba de teléfono, de número de teléfono. Con la portabilidad lo que se permite es cambiar de empresa prestadora del servicio y mantener el número de teléfono. Es decir, que uno pasa de Antel a Movistar, de ahora en adelante que le presta el servicio es Movistar, por ejemplo, pero el número sigue siendo el mismo que originalmente le dio Antel. O uno está en la empresa Claro y se pasa para la empresa Antel y el servicio celular se lo presta a la empresa Antel con el número que en su momento le dio la empresa Claro. ¿Qué hizo el sindicato de Antel? El sindicato de Antel, que está en contra de esta medida que está en una ley, por los motivos que ellos esgrimen, son motivos ideológicos, aunque no lo digan, en el fondo es eso. Es decir, el sindicato de Antel cree que todas las actividades de telecomunicaciones las debe prestar el Estado. O sea, el sindicato de Antel históricamente se ha opuesto a que cualquier particular realice actividades de telefonía privada. Eso lo ha demostrado a lo largo de la historia. Es una postura filosófica frente a un tema. O todo lo hace el Estado, que es una postura, que es la del sindicato de Antel, o nada hace el Estado, es otra postura, que no es la del sindicato de Antel, o el Estado hace algunas cosas en conjunción con los particulares, que es, yo diría, la política uruguaya, ¿no? El Banco de Seguros, hoy hay muchas empresas de seguros que compiten con el Banco de Seguros. El puerto, hay puertos públicos y hay actividad portuaria privada. Las mutualistas, salud pública, la salud la atiende el Estado y la atienden empresas privadas. La enseñanza la atiende el Estado y la atiende empresas privadas. Y así podíamos seguir multiplicando los ejemplos. Es una postura filosófica. El sindicato de Antel cree que todo lo tiene que hacer el Estado y nada en manos de los particulares. En una palabra, el sindicato de Antel está en contra de la actividad privada y yo diría en contra de la propiedad privada. Esa es una postura filosófica legítima, pero en el fondo las personas que piensan así son las que no quieren que los privados puedan desarrollar una actividad. ¿Qué fue lo que hizo el sindicato de Antel? Se presentó ante una oficina, un juzgado del Poder Judicial y le intimó al Estado a que no aplique la ley hasta que se realice el referéndum. El recurso referéndum está vigente y la reglamentación del referéndum establece que la presentación de un referéndum y la consagración por la Corte Electoral de que se va a realizar el acto del referéndum no suspende la vigencia de las leyes. Es decir, que es un recurso que no tiene efecto suspensivo. Hay otros recursos en el Uruguay que sí tienen efecto suspensivo. Por ejemplo, en una licitación pública, si una empresa se presenta a una licitación pública, por ejemplo, que llame a Antel para comprar teléfonos, y Antel le adjudica la compra de teléfonos a una empresa X, si la otra empresa que perdió la licitación presenta un recurso, ese recurso detiene la compra de los teléfonos a la otra empresa. O sea que cuando el recurso tiene efectos suspensivos, la ley lo dice en forma expresa. Y también lo dice en forma expresa cuando no tiene efectos suspensivos.
acá el recurso de referéndum no tiene efectos suspensivos, o sea que la ley se cumple hasta que el referéndum se realice. Y luego hay que estar a lo que resuelve el referéndum. Es decir, que intimarle a un gobierno cualquiera que no ponga en marcha la portabilidad numérica es intimarle al gobierno a que viole la Constitución y la ley. Es decir, yo no conozco el texto del sindicato de Antel, pero me imagino que si hubieran puesto: señor presidente de la República, le intimamos a usted a que viole la Constitución y la ley, es lo mismo que decir no ponga en marcha la portabilidad numérica. Son sinónimos. Es decir, se le pide a la presidencia de Antel y a la presidencia de la República que no aplique la Constitución ni la ley, lo que es muy curioso, proveniendo de un sindicato que cada dos palabras utiliza la palabra democracia y pluralismo. Eso es un tema, yo diría, filosófico. ¿Qué es la notificación? La notificación se define en la Facultad de Derecho como un medio por el cual se pone en conocimiento de las partes, de los gestionantes o de un tercero distintas actuaciones judiciales, fundamentalmente las providencias dictadas en el curso de un proceso judicial. Es decir, que ese es un tipo de notificación. La notificación en el cual el Poder Judicial le dice a las partes, a un tercero o a cualquier interesado, le pone en conocimiento de algo que el tribunal resolvió. Entonces, lo que el tribunal resolvió se pone en conocimiento de las partes en el juicio. Los tribunales resuelven muchas cosas. Por ejemplo, el artículo 87 del CGP, Código General del Proceso, dice que los tribunales deben notificar la demanda principal, la citación de excepciones, el auto que convoca audiencia, las sentencias definitivas, el traslado de los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahí le dice, y finalmente dice, y cualquier resolución que el tribunal disponga se notifique a domicilio, siempre que no se trate de aquellas que se notifican en audiencia. Es decir, que el CGP dice, bueno, el tribunal debe notificar estas resoluciones judiciales y cualquier otra que el juez crea que debe hacer, aunque no esté en la lista que acabo de decir. Esas son notificaciones que realiza el Poder Judicial por orden de los jueces. Ahora, hay otras notificaciones que el Poder Judicial realiza porque el juez ordena la realización de la notificación, pero el contenido, lo que contiene, lo que pone en conocimiento del otro, no es algo que resolvió el juez, sino es algo que otro le pide. Es decir, una persona se presenta a un juzgado y le dice: señor juez, yo pido que usted le notifique judicialmente al señor XX que si no se retracta de lo que dijo sobre mi persona, yo le voy a hacer un juicio por daño moral. Entonces, ¿qué hace el juez? Si la persona cumple los requisitos formales, paga los timbres, es decir, cumple con todos los que el Poder Judicial le pide, le manda al señor XX y le dice: el señor ZZ me pidió a mí que le enviara a usted una notificación en la cual él dice que si no se retracta de lo que dijo sobre su persona, le va a hacer un juicio por daños y perjuicios. Es decir, que en ese otro tipo de notificación, lo que hace el juez es hacerle una gestión a quien la pide. O sea, el Poder Judicial, a pedido de una persona, le notifica a otra persona algo que alguien quiere. Pero no es una providencia que haya resuelto el juez. El juez hace, si se dan las condiciones procesales, lo que otro le pide que haga. Yo diría, con mucho respeto, que el Poder Judicial le hace un mandado a un particular que le pide: señor juez, en virtud de la investidura que usted tiene, le pido que realice esta intimación. O sea, que realice una notificación en el cual yo intimo al señor XX a que se retracte de lo que dijo, si no le voy a iniciar un juicio. Entonces el juez no sabe ni lo que dijo el señor XX, ni le interesa lo que dijo, ni va a ser el juez que va a participar en el eventual juicio. Simplemente le hace la gestión al otro que la pide, porque el otro cumple con los requisitos que el Poder Judicial exige para hacerle la gestión.
Lo que hizo el sindicato de Sutel fue algo parecido. Es decir, el Poder Judicial no le notificó a la Presidencia de la República y a Antel que tenía que detener el trámite de la portabilidad numérica. El Poder Judicial lo que le notificó fue que el sindicato de Antel le pedía que no pusiera en marcha la portabilidad numérica. O sea, el juez ni se interesó en el tema de la portabilidad numérica. El juez lo que dijo fue, vino el sindicato de Antel y utilizando las herramientas del Poder Judicial, me pidió que le envíe esta notificación. Y yo, sin pronunciarme sobre el contenido de ella, porque no la estudié, no corresponde, lo que hago es enviársela. ¿Y qué es lo que se plasma en un papel con un membrete del Poder Judicial? El sindicato de Antel intima al Poder Ejecutivo y a la Presidencia de Antel a que no cumplan la Constitución y la ley, en una palabra, no pongan en marcha la portabilidad numérica. El Poder Judicial no se pronunció sobre el pedido de no cumplir con la Constitución y la ley. El Poder Judicial lo que hizo fue mandarle el papel en el cual el otro pide que se haga tal cosa. Entonces, cuando el sindicato de Antel dice las autoridades desconocieron la resolución judicial y además dice algo mucho más grave, que eso sí lo deberían denunciar, acusa al gobierno de la República de ser un gobierno autoritario, con falta de espíritu democrático y civismo, y que actúa caprichosamente. Eso, yo si tuviera contenido, eso sí lo denunciaría, ¿no? Un gobierno autoritario viola la Constitución, son aquellos gobiernos golpistas. Bueno, eso lo deberían denunciar. Mañana mismo tienen que ir al Poder Judicial y presentar una denuncia por la forma de gobierno autoritario, que es lo contrario a gobierno republicano, que es lo que uno cree que en el cual uno está. Es decir que la notificación que recibieron las autoridades del gobierno no fue una intimación del Poder Judicial, fue una notificación que hizo un funcionario del Poder Judicial por orden de un juez del Poder Judicial de una intimación que le hizo un sindicato. Por lo tanto, ningún gobierno de la República, ni de ningún país democrático del mundo, va a aceptar una intimación de un sindicato, a no ser que el juez ordene que el contenido de esa intimación la resuelva el juez y no el sindicato. Y eso es lo que yo quería aclarar, audio un poco largo, pero hay temas que es imposible hacer un audio breve como mucha gente me ha pedido. Y aquellas personas que consideren que el audio es extenso y que no tienen tiempo para escucharlo, lo que deben hacer es justamente eso, no escucharlo. Muchas gracias.